Vale, perfecto. Ahora sí. Nuevamente su servidor Jorge Pulido de parte de la firma J. Pulido Consultores, siempre a su servicio. Vamos a dar inicio al consultorio del día de hoy. Una cordial bienvenida a todos. Muchas gracias por su puntualidad, por su participación, por su asistencia. El tema que vamos a ver hoy es el reglamento interno de trabajo. Aunque técnicamente, si lo vamos a la norma, permítame, yo comparto acá. Ahora sí, compartiendo presentación. Técnicamente, si nos vamos a la norma, a partir del artículo 104 del CST, ya aquí no vemos el título cuarto, capítulo 1, que habla del reglamento. Técnicamente es el reglamento de trabajo. En el tiempo se le ha dado la connotación de reglamento interno de trabajo, ¿ya? Y actualmente se llama como el reglamento interno, ¿vale? Desde cierta óptica, ¿ya? Si hablamos de parte de la norma, sí es solamente el reglamento de trabajo. Se le connota como interno, como un default, como un automático, ya. O sea, si la empresa tiene un reglamento de trabajo, se considera que es interno, es para sí misma, ya, con sus trabajadores, con sus empleados u empleadas, ¿cierto? Por tal motivo, pues hay diferentes maneras de llamarlo. Otro lo llama, por ejemplo, reglamento, solamente reglamento interno, ya, porque se quita el tema de que si tú manejas un reglamento entre empleador-trabajador, pues ya por default sabe que es de trabajo, entonces simplemente le llaman reglamento interno. De todas formas, para hablar técnicamente, para hablar en forma contextual completa, pero llamaremos reglamento interno de trabajo, ¿de acuerdo? Ya, o también es conocido como el RIT, RIT, reglamento interno de trabajo, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos ahí en connotación como tal. ¿Listo? Eh, Excúseme, otra pregunta. En este momento estoy en el PowerPoint. Hace un momento estaba en Internet. ¿Se está viendo bien ¿cómo se dice? Mi compartir? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Estaba en el PowerPoint. Sí, Jorge, se ¿Sí? ve bien. Vale, muchas Sí. gracias. Perfecto. Vamos a ver si de pronto alguien está pendiente por ingresar. Muy bien. Ok, recuerden, estas consultorios son para ustedes. Los únicos que ingresan al en vivo como tal son los suscriptores y suscriptoras de servicio de consultorio J. Pulido, ¿ya? En el sentido de que no es abierto al público para que tengamos el espacio solamente entre suscriptores como tal y tengamos la posibilidad de discernir todas las inquietudes que tengamos como suscriptores de J. Pulido. No tener por de pronto 30, 40 personas, ¿cierto? Porque pues hacen muchas preguntas y muchas veces no alcanza el tiempo, perdón, para responder absolutamente todo. Entonces, aquí solamente nos enfocamos a nuestros suscriptores y suscriptoras para el en vivo como tal, si se presentan inquietudes respecto al tema que se desarrolle. De igual forma, recuerde que el consultorio es abierto. Esto es un espacio donde ustedes me pueden decir, vení, sí, el tema va a ser, ejemplo, el pasado fue ¿sobre qué? El pasado fue, sobre cesantía, intereses cesantías para el tema del pago, la consolidación y todo lo demás. ¿Ya? Pero ustedes me pueden decir, ve, aparte de ese tema, me gustaría revisar ese otro tema o esa otra inquietud o esos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Como tal, estamos pensando, por ejemplo, el siguiente consultorio, hacer un taller práctico sobre cálculos del IBC, de la pila. Entonces, hacer ejemplos, cómo se calcula, cómo el tema de los pagos no salariales y salariales, cómo el tema del tope del 40%, que es una cosa en lo laboral, otra cosa en el IBC, cómo es el tema o cómo hago ejemplos de calcular vacaciones, cuando hay incapacidad y hacer un taller práctico sobre ese tema, Dios mediante, para el próximo consultorio. Pero estamos abiertos, claro está, a los temas que ustedes quieran desarrollar o las inquietudes que ustedes quieran desarrollar dentro de los consultorios, ¿de acuerdo? No es una camisa, ¿cómo se dice? Una camisa de fuerza, pues, el hecho de tener que ver un tema particular o específico. Nosotros colocamos un tema como general, ¿cierto? Pero ustedes ese espacio es para ustedes como suscriptores y suscriptoras, ¿de acuerdo? Para poder desarrollar lo que ustedes requieran como tal. Esto recuerden que tenemos abierta la votación para definir el tema de la masterclass de este mes, ¿no? Hay unos temitas interesantes ya que se propusieron, no sé, está por acá, creo que mandé la imagen.
¿Ya votaron? ¿No han votado? ¿Ya votaron? ¿No han votado? Si algo, voten, por favor. Creo que esos son los temas. Sí. Prestaciones sociales. Ya vimos una parte con cesantías, pero ahorita se nos viene lo que es la prima, por ejemplo. Ya. Vacaciones no es prestación, pero se incluye como tal. Liquidación definitiva de contrato. Lo que es el finiquito. Esa clase creo que nunca la hemos dado. ¿Listo? Finalizar un contrato. En entendido que una relación laboral no termina con la liquidación definitiva de contrato. Se debe hacer un debido proceso post-finiquito, después del retiro de la persona, para que quede todo como debe quedar, tanto en entidades externas, internamente, paz y salvo y todo lo demás. ¿Listo? Otro tema importante que me parece interesante, que es las diferencias entre teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, ¿cierto? Porque son diferentes modalidades de contratación. Algunas requieren políticas, que algunas de pronto deben estar, por ejemplo, en el reglamento interno de trabajo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y diferentes variables, ya que connotan cada modalidad de una forma diferente. Es como que como cuando decimos, independiente por cuenta propia es diferente a un independiente rentista de capital, a un independiente por prestación de servicios. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Para que lo tengamos en consideración. Y como último, la estabilidad laboral reforzada, que me parece también un tema bastante interesante, entender las diferentes habilidades reforzadas que existen tanto en el campo laboral y algunas que se pueden extender al campo de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, ahí hay que, son temas interesantes que me parece. Por favor, voten. Si ya lo hicieron, pues muchas gracias. Si no lo han hecho, ahí queda la invitación. ¿Listo? Nada. Bueno, como les decía, esto es de ustedes como tal. Por favor, aprovéchenlo, sáquenle el jugo, estamos siempre para servirles, ¿vale? Importante contar con sus votos dentro del plazo. La votación termina, aquí no estoy mal, el lunes o el martes, para que puedan votar. Se vota en el grupo de Telegram, ¿vale? Para que lo tengamos en consideración. ¿Y por qué no me quiere quitar esta barra de abajo? Ese no es. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien, entonces ese espacio de ustedes, plan de continuidad, importante recalcarlo siempre, aunque ya algunos lo conocemos. Si se cae el internet, si de pronto se flashea, nos saca el sistema, no se preocupen, quédense en la sala. Hacemos lo posible para reactivarnos lo antes en el menor tiempo necesario. ¿Listo? Reactivamos plan de datos, continuamos, cambiamos de Wi-Fi y demás. ¿Listo? Pero nos reactivaremos, Dios mediante. Si de pronto ya Teams no funciona, activamos un segundo link, le llega el WhatsApp, listo, por temas de agilidad, de pronto llegará solamente el link como tal para la conectividad. Si no funciona Teams, le mandamos un link de Zoom, ¿vale? Para que lo tengamos en consideración. Memorias, lo que vamos a ver es de ustedes, como siempre. Esto va a ser compartido como tal en el grupo, que lo tengamos ahí como banco de memoria. Ya lo tenemos a su disposición cada vez que necesiten consultarlo. Listo, para que por favor evitemos pantallazos, fotografías o transcripciones de texto que de pronto nos desenfocan de la explicación como tal. ¿Listo? Lo tengamos ahí en consideración. Preguntas y aclaraciones, todas son importantes, por favor hacerlas. ¿Listo? Si de pronto estamos viendo un tema, ya trataré de pausar para ver si de pronto vemos de vez en cuando el chat. ¿Listo? Pero si no, apúntalo en el chat, apúntalo en la agenda y al final del desarrollo del temario de hoy, pues hacemos la respectiva verificación de las inquietudes. ¿Listo? Objetivo de la charla, objetivo de consultorio. Como siempre decimos, es un espacio para suscriptores, brindando argumentos, textos, sustentaciones, jurisprudencia, marcos, lo que tengamos a la mano para que construyamos el conocimiento y que desemboque en el criterio propio de los participantes. Criterio propio es que frente a una casuística particular, digamos, yo sé esto, yo comprendo esto, yo conozco esto, por tal motivo sé si lo que está sucediendo en el sistema, en la situación, en X, Y circunstancia, pues estaría de acuerdo o de pronto tendría oportunidad de mejora y poder dar esos comentarios, tener el criterio propio para esos comentarios y el sustento probatorio para lo que estoy exponiendo. Listo, ese es el objetivo principal. Que si vamos a dar nuestra óptica, tengamos todo ese criterio propio para poderla dar con sustentación. ¿Listo? Temática para el día de hoy.
es el reglamento interno de trabajo, como se decía anteriormente. ¿Listo? Consideraciones, rápidamente consideraciones. Como siempre decimos, son 3, porque es que es la base como tal de los lineamientos para nuestros servicios como en sí. Entonces, número 1, conceptualización normativa. Recordemos bien que las normas en Colombia son para conceptualizarla. Podemos leerlas todos, leer la misma norma, que tenga los mismos puntos, mismas tildes, mismas comas. Y al final de la lectura, cada uno de nosotros entender la norma, ese artículo, de una forma diferente. Y todos tendríamos la razón porque es desde nuestra óptica, desde nuestros paradigmas que determinamos un concepto específico sobre un marco normativo. ¿De acuerdo? Pero frente a esas divergencias o diferencias como tal, solamente un juez de la República de Colombia podrá decir quién de nosotros tiene la razón. ¿Listo? Ejemplos que se dan, que pensamos muchísimas veces, y los conceptos, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, UGPP, DIAN y todo lo demás son muy importantes como orientaciones, ¿de acuerdo? Pero tampoco los conceptos son la última palabra. Recuerden bien que, por ejemplo, la DIAN es demandada y pierde, la UGPP es demandada y puede perder el Ministerio del Trabajo, sucesivamente hablando, ¿de acuerdo? Porque si se presenta una divergencia, por ejemplo, entre la DIAN o entre la UGPP y un contribuyente, un empleador, ¿de acuerdo? Y hay una diferencia de conceptual jurídica, pues será lo único que podrá dirimir y decir si la DIAN tiene razón o el contribuyente tiene la razón, pues es un juez. Y puede fallar en contra, por ejemplo, de la DIAN. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eso es conceptualización. ¿Listo? Ver la norma, entender la norma. Las mejores prácticas es cuando se comprende una norma y se aplica y es comúnmente aceptada esa aplicación. A eso se le llama una buena práctica. ¿Listo? Vigencia normativa, lo que vamos a ver está vigente al día de hoy. Importante la claridad, porque sabemos que las normas en Colombia tienden a cambiar constantemente, aún más cuando tenemos una reforma laboral proyectada. ¿Listo? Entonces puede ser que se modifiquen argumentos y que debamos hacer la actualización del reglamento interno de trabajo, que me imagino que a hoy deberíamos estar visualizando, ¿listo? En sus diferentes empresas o en clientes empleadores, ya que deberían ser actualizados los reglamentos internos de trabajo con diferentes marcos que han venido surgiendo desde la pandemia como tal. ¿Listo? Que lo tenemos ahí en consideración. Entonces, vigencia normativa, a hoy lo que vamos a ver está vigente a hoy. ¿Listo? Las memorias se las van a mandar por tal motivo. Si algo cambia y usted revisa esas memorias en el futuro y cambió algo, pues tengamos mucha precaución con los cambios normativos. ¿Listo? Memorias sobrecargadas, como siempre se dice, las memorias nuestras, hacemos la acotación, ¿cierto? La observación, las memorias nuestras de J. Pulido siempre vienen sobrecargadas de texto. ¿Listo? No traen dibujitos, ni tantos gráficos, ni dibujitos, ni nada de eso. Traen es texto en donde se dice, por ejemplo, la conceptualización, el marco normativo, la jurisprudencia, la doctrina, el concepto, X, Y, todos los marcos o sustentaciones necesarias para que sirvan realmente de memorias. ¿De acuerdo? Que si a futuro vamos a leer un slide, ¿cierto? Y si nos queda o queremos complementar mucho más de lo que dice el slide, pues cogemos la norma, el artículo, el documento, vamos a Google, lo buscamos y ampliamos mucho más los contextos. ¿Listo? Entonces, por eso van a ver memorias sobrecargadas. Por favor, no nos crucifiquen en las encuestas de satisfacción o en el servicio como tal, como suscriptores. ¿Listo? A ver, ahora sí, Reglamento Interno de Trabajo, también conocido como el RIT. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces con el RIT? Resulta, pasa y acontece que los marcos normativos en Colombia, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que rige el régimen laboral, que rige las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, ¿de acuerdo? Enmarcan los mínimos que se deben establecer en esas relaciones, ¿de acuerdo? Lo cual está marcado en el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 13 nos dice, creo que aquí, me pasé el internet, ¿lo están viendo? ¿Se está viendo el internet? ¿El explorador de internet con la norma? ¿Me confirman acá internamente que sí? Vale, gracias. Listo. Por ejemplo, el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice lo siguiente: las disposiciones de este código contienen los mínimos derechos y garantías consagradas a favor del trabajador.
No produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. Y esta parte es importante porque, pues, el reglamento interno de trabajo, ¿ya? Número uno. La norma es general, aplica para todo el mundo. El Código Sustantivo del Trabajo es a nivel nacional. Listo, rige todo el territorio nacional, pero son los mínimos derechos y garantías. ¿Listo? Número 2. Como es lo mínimo, pues el empleador tiene muchas diferencias. Todos los empleadores son diferentes unos de otros. Tienen sus propias particularidades. Llámese empleador persona jurídica, llámese empleador persona natural. ¿De acuerdo? ¿Conforme a qué? A su estructura. Ah, ¿qué tan grande soy? Soy chiquito, soy mediado, soy grandote, tengo una sola sede, tengo una sola fábrica, una sola industria, tengo diferentes sucursales y diferentes como tal unidades económicas, que tengo un solo producto, tengo varios productos, tengo operativos en el producto. Ejemplo, producimos, no sé, dotaciones industriales. Entonces tengo una línea de pantalones, tengo unos operarios que son específicos para eso, tengo una línea de camisas, tengo operarios que son específicos para eso, para zapatos y XY. Entonces, unidades de negocio, ya diferentes actividades que haga, si soy una empresa comercial, una empresa distribuidora, una empresa XY. ¿Listo? Entonces, todas esas variables y particularidades no pueden ser alcanzadas o abarcadas dentro de unos lineamientos normativos genéricos, generales, que son los del Código Sustantivo del Trabajo como los derechos mínimos y garantías mínimas. ¿De acuerdo? Por eso, ya, al haber tantas particularidades que no alcanzan a ser abarcadas por las normas generales que tienen los derechos mínimos, entra en acción el reglamento interno de trabajo. Pero este reglamento interno de trabajo no puede tener cláusulas, aunque más adelante vamos a ver unas cláusulas ya directamente del reglamento interno de trabajo, pero desde el artículo 13, uno de los primeros artículos del Código Sustantivo del Trabajo, se establece que no produce efecto alguno cualquier estipulación. Estipulación es cualquier cláusula, documento, anexo, otro, sí, cualquier estipulación que afecte o desconozca los derechos mínimos. Entonces el reglamento interno de trabajo puede decir, no, en esta empresa no se pagan cesantías, pues no puede decir eso. Así esté en el reglamento interno de trabajo, al estar vulnerando un derecho mínimo, pues no produce ningún efecto alguno. Esto que más adelante lo vamos a ver directamente en los artículos del reglamento interno de trabajo, donde hablamos por acá de las cláusulas ineficaces, también es recalcado. Entonces tenemos por allá en el artículo 13 y en el artículo 19 ese tema de que en el reglamento interno de trabajo no deberían haber cláusulas que tenten al mejoramiento ya de los trabajadores como tal o vulneración de sus derechos mínimos, es decir, que estén en contra del Código Sustantivo del Trabajo. Como por ejemplo, no, que es que esta empresa, si se llega a la meta propuesta para el trabajador, se le entregará una bonificación no constitutiva de trabajo. Pues resulta que por allá en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 27, se establecen los elementos salariales y en el 28 los no salariales. Y cuando hablamos de contraprestación directa del servicio, es decir, su servicio es llegar a una meta, si llegó a ese servicio como se la sudó, entonces no puede ser no constitutivo de salario, debe ser constitutivo de salario esa bonificación. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cláusula implementada en el Reglamento Interno de Trabajo, como por ejemplo, pues también sería ineficaz. ¿Vale? Entonces, ese tipo de consideraciones es importante tenerlas desde ya, tenerlas muy claro. Un reglamento interno de trabajo es para dos cosas, perdón, es para, número uno, el tema de que lo que no esté consagrado en el marco normativo mínimo de los derechos y garantías mínimas, pues debería estar consagrado, estipulado en el reglamento interno de trabajo. Pero dos, estas estipulaciones no pueden estar en contra de las normas mínimas establecidas o derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, mucha precaución ahí. Cuando hablamos de derechos adquiridos de los trabajadores, me refiero a una cosa importante. El reglamento no puede estar en contra del marco normativo. Eso está claro. Pero tampoco puede estar en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Me explico. Cuando un trabajador ingresa a la empresa, ¿de acuerdo? Firma un contrato laboral, ¿ya? Y dice, ok, perfecto, tu salario va a ser este, vamos a pagarte unas comisiones por ventas.
no sé, ejemplo, del 5% del valor de las ventas, y por allá en el reglamento interno de trabajo que lo actualizamos, decimos, en adelante, las comisiones de los trabajadores va a ser del 3%. Pues no, porque ya adquirió un derecho ese trabajador por medio de su contrato laboral, ¿ya? Y no puede ser modificado por medio del reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Mucho cuidado. La cláusula ineficaz dice lo siguiente: no produce efecto alguno las cláusulas del reglamento que desmejoren, ojo, las condiciones del trabajador en relación a lo establecido en las leyes. Ya hablamos de eso. No puede estar en contra de las normas. Dos, tampoco puede estar en contra de los contratos individuales si fueron firmados previamente. Tres, los pactos que se han establecido, convenciones colectivas o fallos arbitrales. ¿Listo? Los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento de cuanto fueren más favorables al trabajador. Recordemos bien, por allá en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿ya? Que dice normas más favorables en caso de conflicto. Ah, es que el reglamento de trabajo dice que usted se gana el 3%, pero el pacto, el convenio, el laudo, el contrato, bueno, el otro documento que se firmó previamente dice que no es el 3%, dice que es el 5%. ¿Ya? Entonces hay un conflicto, o el 3 o el 5. Entonces, ojo, el artículo 21 dice, en caso de conflicto o duda, pues cuando hay de pronto dudas entre diferentes normas o conceptos como tal, sobre la aplicación de las normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integralidad. Entonces, en caso de conflicto, 3 o 5, pues aplicaría ¿cuál? La más favorable al trabajador, la del 5. Por ello, existe el tema de las cláusulas ineficaces en el contrato, perdón, en el reglamento interno de trabajo. Entonces, mucha precaución con los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Listo? Solamente se podrá modificar del 5 al 3 si se hace como un acuerdo, un pacto o un otro sí, ya también llamado como otro sí, pacto, es pacto entre las partes, es un otro sí, ¿de acuerdo? En donde se determine eso, pero no puede ser directamente por el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Mucha precaución ahí. Muy bien. Ahora que sabemos qué es el reglamento interno de trabajo, que es el complemento a las normas, a las normas generales, perdón, mínimos derechos, ¿ya? Para irse a las particularidades, al detalle del empleador con sus trabajadores, y que eso no puede ir en contra o en desmejora de los trabajadores. Ya que tenemos claro eso, continuamos. Dice, quien conoce las reglas puede jugar. ¿Listo? Si yo sé cómo se juega el escondite, pues puedo jugar escondite. Si sé cómo se juega la llave congelada, pues sé jugar la llave congelada. Si yo sé jugar, no sé, cartas 1, pues puedo jugar cartas 1. Si no sé las reglas, pues no puedo jugar. ¿Listo? Aquí sucede eso. Las reglas son la base de un clima, un ambiente y o convivencia laboral, por lo general, armonioso. Dado que entre los trabajadores, es decir, estas reglas son para trabajador con trabajador o empleador o empleadora con trabajador o trabajadora. ¿Listo? Dado que las partes de antemano conocen, uno, los alcances y límites de sus acciones en el marco laboral. ¿Listo? Dos, situaciones, inconsistencias y o problemáticas que se pueden generar por las actuaciones. Tres, lineamientos del mantenimiento del orden, llamados de atención, ¿cierto? Faltas, sanciones, procedimientos disciplinarios. Sé qué debo hacer, sé que no debo hacer, conozco las reglas, y si hago lo que no debo hacer, conozco que la regla tiene un procedimiento y unas medidas sancionatorias. ¿Listo? Entonces, para ello es importante tener clarísimos, estipuladas las reglas del juego dentro de nuestra empresa como empresa, o si soy empleador como tal. ¿Listo? Entre otros sustentos que acompañan el reglamento interno de trabajo, como lo decíamos anteriormente, ¿cierto? Está el contrato de trabajo, es decir, documentos que deberían, entre comillas, armonizados con el reglamento interno de trabajo. Entonces, está el contrato de trabajo, el pacto o acuerdos, también llamados los otros sí, está la convención colectiva, el laudo arbitral, ¿ya? Y en últimas instancias también está cogiendo en ciertos apartes que tiene el reglamento interno de trabajo, no en su integralidad, pero sí en ciertos contenidos que debe tener el reglamento interno de trabajo, también verificar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en su consideración que se incluya en el reglamento. ¿Listo?
Por ejemplo, en el tema de inicio, perfil de cargo y demás, que se incluya, por ejemplo, el trabajador deberá tener conocimiento del sistema general, del sistema de gestión, de seguridad en el trabajo, el empleador en su proceso de inducción tendrá los lineamientos de SST en caso que se presente alguna eventualidad, algún accidente o algún temblor, incendio, pues tengamos las mínimas garantías de seguridad en el trabajo como tal. Esos elementos como tal particulares, no SST en todo el reglamento, pero sí en ciertas situaciones o contenidos claves que tienen correlación con SST. ¿Listo? Pero en su integralidad, contratos, pactos, convenios y laudos arbitrales. Mucha precaución en coordinar ese tipo de documentos con nuestro reglamento interno de trabajo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el RIT orienta la relación laboral en forma específica y particular. Las normas en nivel general, el RIT en forma específica y particular entre empleador o empleadora y su trabajador o trabajadora. Así lo estipula el 104 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos determina como tal la definición que es el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Incluyendo acciones sancionatorias, perdón, sancionables, pilas. Una cosa es acción sancionable y otra cosa es la sanción a esa acción sancionable. ¿Listo? La acción sancionable es lo que no debería hacer. ¿Listo? Y si hago lo que no debo hacer, pues conlleva a una sanción. Pero para que se aplique esa sanción, debe existir un debido proceso para imponer la sanción. ¿De acuerdo? Ojo, tres elementos importantísimos. ¿Por qué lo resaltamos? Porque el reglamento interno de trabajo es, en su esencia, conlleva todas las reglas de la relación laboral, pero comúnmente se utiliza para determinar el régimen de llamado al orden en la empresa o en el empleador. ¿De acuerdo? Llamado al orden es, ojo pilas, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, y si lo haces, te llamo al orden o te hago el llamado de atención. ¿Listo? Y dependiendo de la gravedad y otros elementos que vamos a ver más adelante, pues vendrían otros niveles de sanciones. ¿Listo? Entonces, en sí, conlleva todo, pero una de las partes, particularidades o capítulos, por así llamarlo, de los más relevantes es el tema de sanciones y procedimiento, ¿vale? Muy bien, ¿quiénes están obligados a llevar un RIT, a tener un RIT con sus trabajadores? Dependiendo del tipo de empleado, si soy comercial, industrial, agrícola, ganadero, forestales y mixto. ¿Listo? Si tengo más de comercial, 5 trabajadores, industrial, 10 trabajadores, más de 10 trabajadores, agrícolas, ganaderas y forestales, más de 20 trabajadores. Y si estoy un empleador mixto que conlleva una, dos o tres actividades diferentes, pues conlleva a que si tengo más de 10 trabajadores, tendré la obligación legal de tener un reglamento interno de trabajo. Pero ojo, ojo, pilas. En todo caso, recomendación. Siempre que se tenga, así sea un dependiente, ¿cierto? Tratar de tener las reglas claras del juego, implementando el RIT en pro del mantenimiento del orden y, dado el caso, llamado al orden. ¿Listo? Mantenimiento del orden es que sepamos qué se debe hacer, qué no se debe hacer, se mantenga un buen clima, como tratando de mantener un buen clima, ¿de acuerdo? Y si de pronto hay inconsistencias, pues saber qué debo hacer para llamar al orden. Y ojo, si tengo uno, dos, tres trabajadores, no estoy obligado a llevar el reglamento interno de trabajo, pero quisiera tener algunos lineamientos por lo menos base, ¿listo? Pues haga el documento e inclúyalo como cláusulas dentro del contrato de trabajo. Como ya dijimos, es un complemento y en muchos casos está por encima del reglamento interno de trabajo en algunos apartes de beneficio de los trabajadores. Pero en temas de orden, reglamento, pues son estándares. ¿Listo? Entonces, ese orden de ideas, si no tengo todo un reglamento interno de trabajo, si no estoy obligado a tener un reglamento interno de trabajo, ¿de acuerdo? Y no lo voy a hacer porque, pues, que eso conlleva un costo, ¿no? Un reglamento interno de trabajo, pues hay muchos modelos en internet, eso se consiguen por montones, pero desde nuestra experiencia nunca recomendamos utilizar un reglamento interno de trabajo tal cual como se descarga en internet. Esto conlleva, como decía, hay que hacer amarres a diferentes procesos, hay que revisar diferentes documentos para que todo esté en línea, todo esté coordinado. Entonces, eso conlleva un costo como tal, crear un reglamento interno de trabajo, ya, pero cualquier empleador puede hacerlo.
¿de acuerdo? De forma propia, particular, si lo vamos a hacer con mucha precaución, con mucho estigma, con mucha validación, se puede constituir. Pero si no estoy obligado y no lo voy a constituir, por lo menos tengamos esas cláusulas de situaciones, acciones de sanciones y debido proceso en nuestro contrato de trabajo, por si de pronto hay una inconsistencia, una falta y demás, tengamos un sustento probatorio para decir, vení, te voy a llamar al orden. Voy a hacerte el descargo, voy a hacerte una cosa a la otra, según las cláusulas del contrato de trabajo, porque no tengo reglamento interno de trabajo, porque no estoy obligado. Entonces, mucha precaución, es una recomendación que, como tal, que se puede determinar si tenemos nuestra empresa o empresas clientes que no están obligados a llevar el RIT. ¿Listo? Muy bien, siguiente, elaboración. Regáleme un segundo, por favor. Seguimos. RIT, elaboración. El empleador puede elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención ajena, lo que hablábamos hace un momento. Yo como empleador puedo hacer mi propio reglamento interno de trabajo sin ningún inconveniente. Abro mi Word y comienzo a determinar el reglamento interno de trabajo. Ahorita vamos a ver qué debe contener como mínimo el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Pero yo como empleador puedo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Ya, claro está, le puedo pagar a alguien pues para que me haga el reglamento interno de trabajo base y que después ese reglamento interno de trabajo base se ajuste a mí como empleador con mis propias particularidades. Ya, ese tema de que con todo el cariño, ¿de acuerdo? Y con todo el respeto, ya no consideramos adecuado el tema de que una persona construya un reglamento interno de trabajo y lo entregue a una empresa y listo. No es el deber ser. Como recomendación, un reglamento interno de trabajo que se entregue a la empresa se tiene que revisar para las particularidades, como hablábamos desde el principio, del empleador. ¿De acuerdo? No existe bueno, es muy difícil que exista un reglamento interno de trabajo listo y llano, simplemente sea copiar, pegar o descargar, coger y listo, ya lo imprimo y ese es mi reglamento interno de trabajo. Hasta el momento no lo hemos visto. ¿Listo? Siempre los reglamentos internos de trabajo tienen que ser acoplados, acondicionados, adaptados a las particularidades de cada empleador. ¿Vale? Entonces, pilas, el empleador puede hacerlo sin intervención ajena, pero, si el empleador tiene pactos, convenios colectivos, fallos arbitrales o acuerdos con sus trabajadores que dicen que el trabajador debe estar en el momento o en el proceso de elaboración del RIT, entonces ahí el empleador no puede hacer el RIT solo. Debe hacerlo acompañado de los trabajadores según diga el pacto, convenio, laudo arbitral y demás. ¿Listo? Entonces, mucha precaución. Si no tengo esas cláusulas como tal de debo hacer o actualizar mi reglamento interno de trabajo con acompañamiento de trabajadores, si no tengo esa obligación contractual, yo como empleador solito puedo hacer mi reglamento interno de trabajo. Sea el gerente, sea el jefe de gestión humana, el que ponga como tal la empresa, o sea que le paga un tercero, el empleador no requiere intervención como tal de los trabajadores si no está acordado previamente. ¿Listo? El reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento. Esa es una cláusula que se debe tener en consideración. El artículo 107 dice eso, dice, ojo pilas porque el reglamento interno de trabajo hace parte integral del contrato laboral de los empleados, de los trabajadores. ¿Listo? Pero, ya es recomendable que en el contrato de trabajo, ¿listo? Se incluya la correlación a ello, que se diga una cláusula, se considera que el reglamento interno de trabajo de la empresa hace parte integral de este documento, el contrato de trabajo, ¿listo? Y se anexa, y es uno de los anexos al mismo, que se le entregue en lo posible, ¿cierto? Que se le entregue copia en el contrato, anexo al contrato de trabajo, para que desde el inicio el trabajador haya firmado en conocimiento, informado de que conoce el reglamento interno de trabajo.
¿De acuerdo? Muchas veces cuando descargamos apps de los celulares dice, acepta, ha leído las políticas, tratamiento de datos, expediente, debe aceptar o cancelar. Y le damos de una vez a aceptar. En lo posible, tratar de que el trabajador lea su contrato y lea el reglamento de trabajo para que sepa en dónde está y qué debe hacer y qué no debe hacer. ¿Listo? Punto B, que consideramos recomendado como tal dentro del contrato hacer correlación al reglamento interno de trabajo, es indicar la ubicación para conocimiento y consulta por el trabajador. ¿De acuerdo? Indicar que el reglamento está publicado en cartelera, en tal lugar, ¿ya? O que se encuentra en la intranet o en el sitio web tal, ¿cierto? Al cual se puede acceder voluntariamente, pero si se hace de forma virtual, ojo, el área de tecnología o el gerente o el que sea, debe velar, garantizar que en todo el tiempo el reglamento esté disponible. Que si yo entro por el celular, me va a abrir el reglamento. Que si yo entro por el computador, me va a abrir el reglamento. ¿De acuerdo? Porque si yo voy a entrar, ya pasa algunas empresas que lo hacen, pero no le hacen mantenimiento al servidor, le cambian el link o XY, ¿cierto? Y cuando uno va a ingresar, pues no puede ver nada. Entonces, eso ya puede ser, qué pena, pero es que el empleador nunca me permitió a mí conocer el reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿cómo me vas a juzgar, a sancionar por algo que nunca me permitiste ver? ¿Listo? Entonces, mucha precaución. Hay que garantizar que el trabajador tenga acceso al RIT para que las reglas del juego estén claras. ¿Listo? Se elabora conforme a las necesidades y realidad del empleador, lo cual en todo caso no puede ir en contra o desmejoría o que desmejore las condiciones del trabajador o trabajadora, como ya lo hablábamos inicialmente, confrontando contra lo determinado en las normas, contratos, pactos, convenciones, fallos arbitrales, ¿cierto? Como hablaba anteriormente, pilas. Un reglamento no puede ir en contra de los trabajadores ni los documentos o derechos adquiridos previamente si se hace actualización del reglamento interno de trabajo. Hay que tener mucha precaución. Siempre respetando al ser humano y su dignidad junto con otras disposiciones, como por ejemplo el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con la seguridad del trabajador, con la dignidad, con el respeto a la persona, ¿ya? Para tener en consideración dentro del reglamento interno de trabajo. Tampoco voy en contravía de estos lineamientos. ¿Listo? El RIT no debería ser usado para temáticas técnicas o administrativas. ¿Listo? Para ello se recomienda perfiles de cargo, fichas técnicas, procesos y procedimientos. En otras palabras, ya dijimos, el reglamento de trabajo debe ser para necesidades específicas particulares del empleador. ¿Listo? Pero no puede llegar a tal nivel de grado de detalle que traiga las actividades de cada cargo, ¿ya? O el cargo que va a desempeñar la persona, ¿ya? No puede traer, por ejemplo, para los restaurantes, no puede traer las recetas de las comidas que hace el restaurante, o las recetas químicas, si es una empresa de químicos, o no puede tener los procesos y procedimientos a tiempo, detalles, entregas, casuísticas y demás. No, hasta ese nivel no. ¿Listo? Recordemos bien, ahorita vamos a ver el contenido que debe tener el reglamento interno de trabajo y la relevancia que debe tener el tema del mantenimiento del orden. Así es como lo llama específicamente la norma. Es para el mantenimiento del orden, ¿ya? Las generalidades de orden, disciplina en la relación entre empleador y trabajador. Recuerden bien, el RIT debe ser obligatorio cumplimiento para el trabajador o trabajadora y también para el empleador. ¿Listo? Por ejemplo, no, un proceso de descargo, entonces hay un procedimiento, el empleador tiene que seguir el procedimiento del reglamento interno de trabajo. Si no lo sigue, entonces puede ser que ese procedimiento de descargo sea inválido. ¿Listo? Entonces, mucha precaución. Rige tanto para empleado como trabajador. ¿Listo? Y no debe llegar a las particularidades o la minucia más pequeña que hay en la relación laboral. ¿Listo? Mucha precaución. Hasta allá tampoco. Ya, si por ejemplo vamos a hablar de las actividades de un cargo, para eso hoy en día existen los perfiles de cargo que trae los indicadores, métricas, metas, perfil de la persona, requerimientos, habilidades blandas y duras, responsabilidades, bueno, y demás. ¿Listo? También están los que son las fichas técnicas, ya que determinan
ya las actividades técnicas para que deben desarrollarse dentro de la empresa, ¿listo? Información que muchas veces es confidencial y entre otras cosas. ¿Ya? Y el proceso y procedimiento, pues muchas veces describe los tiempos, movimientos, tiempos muertos, actividades, inicio, apertura, cierres, ¿listo? De las diferentes actividades, unidades de negocio que maneje como tal cada empleador. Entonces existen otro tipo de documentos diferentes al RIT para llevar a ese mínimo detalle o a esa casuística, ya que necesita en ciertas situaciones el empleador con sus trabajadores. ¿Listo? Se puede hacer mención en el RIT de que existen perfiles de cargo. Entonces, pilas, el trabajador deberá tener ciertos ordenamientos, deberá cumplir con las métricas o indicadores establecidos en el perfil de cargo correspondiente a su posición en la empresa, ¿ya? Deberá, bueno, deberá ceñirse fielmente a las recetas internas que maneja para los diferentes procesos, Se hace referencia a los documentos, pero no se coloca el detalle en el reglamento interno de trabajo. Muy bien. Aprobación o implementación. Cuando yo soy un empleador que arranca, ya tengo un trabajador, los trabajadores, pues no soy obligado. Pero si después tengo, o gracias, pues Dios mediante que vaya aumentando, mejorando, tengo 3, 4, 5, 6, supero 10 y demás, pues ya podría verme abocado con la obligación de tener RIT dentro de mi empresa. ¿Listo? Mi RIT como empleador. En ese orden de ideas, tengo que tener mucho cuidado con el tema de aprobaciones o implementaciones. O bueno, o si yo soy antiguo, yo tengo en el mercado, no sé, 1 año, 2 años, ya, yo ya tengo mi reglamento interno de trabajo, pues también debo estar en las pilas, en la jugada con el tema de las actualizaciones del reglamento interno de trabajo. Ahora vamos a ver qué ítems recomendamos tener en cuenta para actualizar el reglamento interno de trabajo, como por ejemplo, ahorita que nos viene el tema del cambio de la jornada laboral, el 15 de julio. Entonces, eso nos va a afectar horarios, tiempos y movimientos del reglamento interno de trabajo estipulados en el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Muy bien, entonces, para el tema de aprobación e implementación, número 1, anteriormente, y eso era antes, algunos empleadores aún tenemos o tenemos ese paradigma de que toca tener la aprobación del Ministerio del Trabajo, que en la norma lo da el Departamento Nacional del Trabajo. ¿Listo? Eso era antes. Ya con la ley 1429 de 2010, ese tema de aprobación por el Ministerio del Trabajo ya hoy no aplica, no es requisito tener la autorización del Ministerio del Trabajo para que mi reglamento interno de trabajo quede en firme. Anteriormente no, tocaba mandarlo, mirar las objeciones del Ministerio del Trabajo, pues para ver si estaba acorde a las normas, ya, hacer los ajustes si habían que hacerlos, y si todo estaba bien, llegaba la aprobación, y después de la aprobación, después de 8 días, pues ya quedaba en firme como tal el reglamento interno de trabajo. Hoy en día ese procedimiento no aplica. ¿Listo? No necesitamos la aprobación del Ministerio de Trabajo, ¿vale? Pero ojo, pilas, pilas porque en algunos apartes ya entendemos, no necesitamos reglamento interno de trabajo aprobado, pues listo, podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Hay otro tipo de ítems, de elementos que tienen que ser aprobados por el Ministerio del Trabajo. El reglamento interno de trabajo, pues hoy en día no, pero hay otras cosas que sí deben ser aprobadas, autorizadas por el Ministerio del Trabajo, del Trabajo, como por ejemplo, el tema de las horas extras debe ser autorizado por el Ministerio del Trabajo, que saca una resolución. Así como la resolución de facturación de los empleadores, también saca la resolución de aprobación de horas extras del Ministerio del Trabajo. ¿Listo? El despido de trabajadores por fuera de salud debe ser autorizado por el Ministerio del Trabajo. La suspensión de actividades o clausura, perdón, temporal debe ser autorizado por el Ministerio del Trabajo, así como otros elementos importantes que deben ser autorizados por el Ministerio del Trabajo. Entonces, el hecho de que el RIT no sea autorizado, no requiere autorización, no quiere decir que nada o ya todo bien, me desentiendo. No, hay cosas que sí se requiere ser autorizadas por el MinTrabajo. Entonces, mucha precaución. El ritmo, pero además sigue vigente, ¿vale? De otra parte, aunque el RIT actualmente no requiere aprobación del ministro del Trabajo, sí debe conllevar un debido proceso para su implementación. El hecho que no necesita autorización no quiere decir que deba hacer ciertas actividades para que mi implementación del RIT o mi actualización del RIT sea válida y quede en firme. ¿Listo? ¿Y esas cuáles son? A.
el empleador publicará en cartelera de la empresa el RIT y en la misma informar a los trabajadores mediante circular interna el contenido de dicho reglamento desde la fecha desde la cual entrará en aplicación. B, los trabajadores y o sindicato, si hay, pues como tal se aplica, podrán solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen lo siguiente. Si el trabajador ve que hay cositas que no cuadran en el reglamento interno de trabajo, tendrá 15 días para hacer las objeciones correspondientes. ¿Listo? Siempre y cuando lo que vean esté en contra de qué. Número 1, el procedimiento de elaboración. Es decir, el documento, los trabajadores debieron ser parte del proceso de elaboración. Recordemos bien lo que dijimos anteriormente. El reglamento lo puede hacer el empleador, es solamente el empleador, excepto que haya un acuerdo previo de que debe ser actualizado, modificado o implementado en compañía de los trabajadores. Si existe ese acuerdo, ya, y el empleador lo hizo solito, el trabajador podrá decir que pena, usted lo hizo solito, no me invitó, por tal motivo le genero una objeción. ¿Listo? Y eso para el proceso de implementación, si hay objeciones. ¿Listo? Número 2, ¿qué otra cosa puede decir el empleador? El contenido no está alineado a lo determinado en virtud del artículo 108. El artículo 108 nos habla del contenido o los puntos que debe contener como mínimo el reglamento interno de trabajo. Entonces, si el trabajador ve que no está bien determinado o bien alineado nuestro reglamento interno de trabajo como empleadores al 108 o al contenido de ley, ¿cierto? Nos puede colocar una objeción. Las sanciones disciplinarias y multas. Ya, si el empleador ve que vulnera la dignidad y o son categorizadas como penas corporales, que anteriormente podía presentar, entonces nos generaría una objeción. Si el trabajador ve que la suspensión del trabajo supera el límite legal, y recordemos bien, el límite legal son 8 días de suspensión de trabajo en la primera vez que causa esa conducta sancionable, ¿ya? O hasta 2 meses en caso de reincidencia en cualquier grado, si es leve, grave o gravísima. ¿Listo? Entonces, esos son los máximos permitidos por ley. Entonces, si colocamos suspensiones de 3 meses, 4 meses, pues ya estamos sobrepasados y por tal motivo pueden haber objeciones por parte de los trabajadores. Entonces, mucha precaución ahí. Multas excesivas a lo dispuesto en el artículo 113. Existen multas económicas que se pueden establecer en contra de los trabajadores como tal, que están aquí en el 113 del Código Sustantivo del Trabajo. Muchos empleadores pues no las aplican. ¿Listo? Porque conlleva un manejo administrativo adicional, un control necesario que si llega al Ministerio del Trabajo debe estar muy bien sustentado, muy bien amarrado, ya para que no haya ningún tipo de sanciones o quejas y demás. ¿Listo? Pero sí existen multas monetarias que se le pueden imponer y restar, pues, de los devengos de los trabajadores como tal. ¿Listo? Descontadas, perdón, se pueden descontar de los salarios de los trabajadores como tal esas multas en ciertas situaciones particulares. ¿Listo? Cuando hay retrasos o faltas al trabajo sin justa causa suficiente, se puede descontar hasta la quinta parte del salario ya de un día del trabajador. ¿Listo? Y el dinero se debe destinar exclusivamente para premios o regalos para los trabajadores del establecimiento. Es decir, el dinero no se lo puede quedar el empleador, debe ser reinvertido en sus trabajadores en modo de premios o regalos. ¿Listo? Pero en todo caso, sí podrá colocar multas y descontar del salario de los trabajadores. Claro está, y si no va a trabajar, pues también descontarle el tiempo no laborado. ¿Listo? Como lo dice el numeral 3, la imposición de la multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. ¿Listo? Entonces son multas, pero no pueden haber multas excesivas. Ah, no, si usted no viene, le quito la mitad del salario. No, es hasta la quinta parte. Entonces, eso puede ser otra objeción que se podría presentar en la institución, implementación o actualización de nuestro RIT. ¿Listo? En todo caso, tienen 15 días los trabajadores para decir si presentan objeciones o están de acuerdo con la implementación o actualización. Ah, bueno, aquí estaba el tema de la aprobación, el tema de las multas. ¿Listo? Quinta parte y todo lo demás, pero que ya lo vimos directamente en Internet en la norma. Paso C. Ojo,
en caso que los trabajadores soliciten ajustes al RIT, es decir, presenten objeciones, ¿listo? El empleador tratará de llegar a un acuerdo, ¿ya? Volviendo al paso A, es decir, llegamos a un acuerdo, actualizamos el RIT y volvemos a publicarlo y volverás a tener 15 días para tener otra vez las objeciones si se presentan. ¿Listo? Volvemos al inicio, ¿vale? Pero, si no hubiere acuerdo, el inspector de trabajo adelantará la investigación correspondiente, el ministerio formulará objeciones si las hubiere y ordenará al empleador realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando como plazo máximo para los ajustes del RIT 15 días hábiles, al cabo de los cuales, si el empleador no hace esos ajustes, tendrá una multa de 5 salarios mínimos. Entonces, ese tema, si llega a otras instancias, hay que tener mucha precaución y correr porque los tiempos son cortos. ¿Vale? Paso D. Una vez cumplidas las objeciones previas, las que hemos hablado anteriormente, el empleador debe publicar el reglamento interno de trabajo mediante la fijación de 2 copias en caracteres legibles, es decir, no tan chiquiticas, porque es que hemos visto algunos que son bueno, que parecen líneas en vez de texto. Legibles, ¿listo? En sitios distintos para que todos los trabajadores tengan acceso al documento, ¿ya? Y si tenemos varias sucursales, en cada una de ellas debe estar publicado el reglamento interno de trabajo. Entonces, este es el debido proceso ya para la implementación y o actualización como tal. ¿Vale? Aprobación, implementación o actualización como tal del RIT como en sí. ¿Vale? Muy bien, ahora pasamos a lo que es el contenido, los lineamientos o los hitos relevantes mínimos que debe tener como tal el reglamento interno de trabajo estipulados en el 108 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Número 1, indicación del empleador y el establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento. ¿Listo? ¿Quién soy como empleador? ¿Ya? ¿Dónde son mis sitios de trabajo? ¿Y cuáles son mis sucursales si las tengo como tal? Y hacer la discriminación o la distinción de esos lugares. Eso de esa identificación. 2, condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Ojo, pilas. Alineados a los marcos normativos. Recuerda, no puede estar en contra. Recordemos que el marco normativo en periodo de prueba, por ejemplo, artículo 66 nos habla en adelante. Nos habla, por ejemplo, de que máximo el periodo de prueba podrá ser de 2 meses. Entonces no puedo estipular que va a ser de 3, ni de 4, ni de 5. O que va a ser máximo la quinta parte del contrato si el contrato término fijo. ¿Listo? Que en todo caso no podrá ser mayor a 2 meses. Entonces, ojo, condiciones de admisión, proceso de selección, contratación, ¿cierto? Aprendizaje, proceso de inducción. No estamos hablando del contrato de aprendizaje. Aprendizaje es el proceso curva de aprendizaje de la persona en la empresa. Entonces, el proceso de inducción, que se ha categorizado, por ejemplo, el tema de inducción NSST, que si hay un temblor, sepa dónde está el punto de encuentro, por lo menos, o sea, por dónde salir de la empresa. ¿Listo? Todo eso en su curva de aprendizaje. ¿Listo? Y el periodo de prueba, las condiciones, connotaciones, evaluación, que se va a hacer y todo lo demás, respetando los marcos normativos, como por ejemplo, los máximos periodos de prueba, artículo 76 en adelante. ¿Listo? Trabajadores accidentales o transitorios son los estipulados en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para eso, pues simplemente vamos al Código Sustantivo del Trabajo, ¿ya? Y nos abrimos el artículo 6. ¿Qué habla del trabajo ocasional? Cuando dice, cuando el trabajo ocasional, accidentado o transitorio, es el de corta duración, no mayor a un mes, ojo, y que refiere labores distintas a las actividades normales del empleador. Ah, es que necesito hacer, no sé, ejemplo, no sé, por ejemplo, en una empresa, el cuarto de bodega o donde echan los corotos, pues, las cosas así como que no se usan constantemente. Entonces ya estaba quedando chiquito y en vez de sacar esas cosas, esas basuras, lo que no utilizan, lo que se acordó fue ampliar ese espacio, esa bodega. Entonces tocaba tumbar pared, correr pared y hacer la pared. Entonces se contrató a una persona para, bueno, se contrató a personas para hacer el procedimiento
Ya duraba 20 días hacer todo el tema. Y como pues para aseguramiento de riesgos, confidencialidad de información y demás, no contratar un tercero como tal, sino trabajadores que son especializados en eso. Entonces, la empresa pues no es de construcción, ya no es su core, listo, como lo dice acá. La obra es distinta a las actividades normales. No es normal el tema de construcciones, pero necesitan hacerlo. Duraba menos de un mes. Entonces, ahí se contrató trabajadores accidentales de acuerdo al reglamento interno de trabajo que lo permitía y la norma que también lo permite para trabajos ocasionales. Entonces, eso se incluye en el RIT como tal, por si es necesario en algún momento que el empleador requiera trabajadores accidentales o transitorios. ¿Listo? Punto 4. Horas de entrada y salida de los trabajadores. Bueno, horas de inicio y fin por cada turno, si existieran turnos, ¿ya? Hay trabajadores que trabajan solamente en el día, pues listo, perfecto, pero hay empresas o fábricas o industrias que son 24 o turnos ABC y todo lo demás. Entonces manejan diferentes niveles de turno o complejidades en horarios de inicio y salida. Todos deben estar enmarcados en el reglamento interno de trabajo. Horario A de tal a tal, horario B de tal a tal, horario C de tal a tal. De tal a tal quiere decir de lunes a sábado, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. ¿Listo? Puede tener los diferentes tipos de horarios si manejamos diferentes tipos de horarios en la empresa. Muchas empresas, por ejemplo, manejan al menos dos. Ya que el horario de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Porque muchas empresas lo manejan a nivel operativo, administrativo, comercial, entonces son diferentes marcos o horarios de servicio. Cuando yo tengo diferentes horarios, todo debe estar ahí. En otras empresas, por ejemplo, existen tres. Un horario, no le dicen ABC, le dicen horario administrativo, de tal lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Horario operativo, lunes a domingo, de tal hora, porque maneja maquinaria y demás, ¿ya? Y horario comercial, de tal hora a tal hora, que normalmente es comercial según el horario de los clientes y de las áreas de compra de sus clientes. ¿Listo? Entonces se adaptan, el RIT se adapta a esos horarios de terceros o especificaciones que requiera el empleador. ¿Vale? Todo debe estar ahí enmarcados porque después en el contrato laboral va a decir, usted siendo administrativo va a tener el horario administrativo que es de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Debe estar, recuerden, debe estar ahí en match. ¿Listo? Entre un documento y otro documento de la relación laboral. ¿Vale? Siguiente punto, sexto. Días de descanso legalmente obligatorios. Recuerden, se llama dominical. Dominical no quiere decir domingo. Dominical quiere decir día de descanso obligatorio. Listo, en la relación laboral. Puede ser un día sábado o un domingo como tal, que estipula en sí lo que es el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, ojo, las horas o los días de descanso convencional, es decir, convenido, ¿ya? O adicional, si existen horarios adicionales como tal. ¿Listo? Vacaciones remuneradas, cuando se sale, muchas veces los empleadores tienen vacaciones colectivas. Ah, no, que en diciembre todos nos vamos. Y no lo enmarcan en el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? El tema de los permisos, importantísimo. Ah, no, ¿cómo hacer el permiso? ¿Qué formato va a tener? ¿Con cuánto tiempo antelación se debe pedir para temas que no sean urgentes o de calamidad? ¿Cierto? Y esos procedimientos como tal, los permisos, importantísimo tener esa casuística. Canal de comunicación, sustento probatorio, formato interno, que siempre se recomienda tener un formato interno para pedir permisos, remunerados, no remunerados, vacaciones y todo lo demás. ¿Listo? Y tiempos de respuesta, ¿vale? Importantísimo, exceptuando si hablamos de temas de urgencia o de calamidad. Ah, no, es que mi hijo en el colegio se me cayó y se me rajó la cabecita, yo no lo quiera, está ahí volando, ¿cuál permiso? Yo me voy por mi hijo y sale volando. Entonces hay que tener todo ese tipo de cositas muy bien condicionadas en el reglamento interno de trabajo para que todos los trabajadores sepan qué deben hacer, ¿cierto? Si se presenta una casística. Ok, perfecto, no hagan el formato, pero por lo menos mande un WhatsApp, ¿ya? O llame a su jefe inmediato que sale para el colegio. Por lo menos haga eso, ¿vale? Y para ver cómo le fue, cómo está el niño, si está bien, si está mal, le mandamos un juguetico para que se alegre o XY de parte del empleador. ¿Listo? Cosas así, ¿vale? Pero bueno, esa parte pues ya es otro tema diferencial de beneficio salarial, salario emocional y otro tipo de cosas que el empleador puede hacer por sus trabajadores que no necesariamente son monetarios. Vale, pero eso es otro tema. Eso es para otra capacitación. Seguido a ello, asistencias al entierro, ojo, obligaciones del empleador, artículo 57 del CST,
¿Listo? Asistencia de entierro de compañeros de trabajo, grave calamidad doméstica y entre otros. ¿Listo? Entonces, pilas, descansos o tiempos no laborales muy bien estipulados dentro del reglamento interno de trabajo según nuestra casuística. ¿Listo? Y las recomendaciones que le acabo de exponer. ¿Listo? Séptimo, salario mínimo legal o convencional. Resulta que el salario mínimo legal mensual vigente es el que se decreta por norma como tal y que la mayoría de empleadores lo tienen. Pero hay empleadores que en sus convenios colectivos y demás, hay una cláusula que dice que el salario mínimo de la empresa, ¿cierto? No es el salario mínimo legal decretado o por norma. El salario mínimo de la empresa, en algunas lo estipula, dice, será el salario mínimo más 5%. Y ningún trabajador podrá ganar menos del salario mínimo más el 5% en esa empresa, porque en el reglamento interno de trabajo se estipuló que es ese salario mínimo para esa empresa. ¿Listo? Entonces, mucha precaución. Puede ser el salario mínimo de la empresa, será el salario mínimo estipulado por norma, por el gobierno, ¿vale? Para que se manejen. Pero algunas empresas entregan ese adicional como mínimo salario en la empresa. Mi empresa puede decir, el salario mínimo en esta empresa es de 2 millones de pesos. ¿Y quién dice que no? Puede ser 2 millones de pesos. ¿Ya? Pero como está en el reglamento de trabajo, ningún trabajador, ya, ningún cargo, ninguna posición podrá ganar menos de 2 salarios mínimos. Entonces, mucha precaución con este tipo de connotaciones dentro del reglamento interno de trabajo. ¿Vale? 8. Lugar, día y hora de pagos y periodos que lo regula. Bueno, recuerdo, los pagos pueden ser máximo a los 30 días, de 30 días, ¿cierto? Se pagará semanal, quincenal, mensual. Recomendación por temas de costos, eficiencias, procesos y procedimientos. La tendencia hoy de los empleadores es pagar mensual. ¿Listo? Por todo lo que se hablaba anteriormente. ¿Listo? Y que le ayuda también al tema de los trabajadores para el tema de sus presupuestos. ¿Listo? Cuando tenemos plata o flujo constante en el bolsillo, pues es más fácil que entre y salga. ¿Ya? Pero cuando llega de un solo golpe, un buen monto, pues puede hacer presupuesto un poquito más aplicado. ¿Listo? Entonces, en algunas instancias ayuda como tal a los trabajadores y a los empleadores le ayuda porque es reducir el 50% el procedimiento del área de nómina, reducir el 50% el procedimiento contable, el 50% el procedimiento de tesorería, pues en lo relaciona a nómina, ya, o sea, ahorra tiempo, movimientos, esfuerzo de sus áreas, de sus colaboradores de esas áreas en esos procedimientos de nómina. Entonces, hoy en día lo que más, o la tendencia, es lo que se lleva a que se pague cada 30. Pero ojo, nunca, como ya se dijo en capacitaciones anteriores, nunca se debe dejar el pago de un mes para el mes siguiente. Si estamos en marzo, pagar máximo hasta los últimos días del mes de marzo, ya 31 de marzo, pues, pero no dejar el pago de marzo para pagarlo efectivamente en el mes de abril. ¿Listo? Si se aparca por ese modelo, pues, de pago. ¿Listo? Ahora bien, es difícil un cambio de semanal. Bueno, semanal, por favor, recomendación, no lo usemos. No, semanal no. ¿Listo? Eso se usaba anteriormente. Hoy en día, los organismos de control, UGPP y demás, toman todo 30 días y el pago semanal, pues, puede ser que una parte quede en un mes, otra parte en otro mes y se vuelve un poquito más complejo a la hora de administrarlo. Entonces, semanal, recomendación, no se maneje. ¿Listo? Quincenal, listo, quincenal, dos veces al mes, chao, es manejable, pero le ocupa más operatividad. La recomendación o la común práctica hoy en día es 30 días. Y pasar de semana a quincenal a 30 días, pues básicamente es un cambio de cultura, un cambio de chip, ¿listo? Para poderlo aplicar. ¿Listo? Ya sería un acoplamiento como tal, si se va a implementar. Mucho cuidado con el tema de cultura organizacional, se me olvidó, de adaptaciones al cambio, ¿vale? Para poder implementar ese tipo de cambios. Pero, pues, como le digo, tiene algunos beneficios que sean interesantes verificarlos para implementarlos en su empresa. ¿Listo? Noveno, tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador suministre. ¿Listo? Ojo, validar concordancia con el sistema de gestión de seguridad del trabajo si existe. Entonces, ¿qué sucede si hay un accidente? No, hay brigadistas. Que son parte de SST. Pues hay que coordinar con SST esta cláusula para que estén alineados.
Hay brigadistas, entonces que si hay un accidente, entonces el brigadista viene a dar los primeros auxilios, pero entonces se activa la ruta de llamado inmediato. Algunas empresas manejan, por ejemplo, área protegida, entonces llega EMI, SSI, CEN o cualquier otro servicio de respuesta inmediata. ¿Listo? Entonces, esos son servicios que presta el empleador cuando hay ese tipo de situaciones. ¿Listo? Específicas como tal. 10º, prescripciones de orden y seguridad. Ejemplo, conducta disciplinaria, respeto, cortesía, seguir las instrucciones preventivas en pro de evitar accidentes, entre otros. Entonces, un numeral, ya, un capítulo que determine que el trabajador o trabajadora debe acatar órdenes y ser en todo momento preventivo para evitar el tema de accidentes o evitar el tema de acciones prohibidas o tendientes a generar accidentes o que generen impactos negativos para el empleador o sucesivamente hablando. Debe acatar órdenes y seguridad. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos, indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Porque también, como decía anteriormente, está alineado al sistema de gestión de SST. Entonces, precaución para poder que esté en match esos dos documentos. Entonces, número uno, si se brinda servicios por parte del empleador, servicios médicos por parte del empleador. Ah, no, que tenemos unos beneficios de prepagada para todo el mundo. Entonces, los condicionamientos del servicio, ¿listo? Y si se presenta un accidente, ¿cómo es para atender los primeros auxilios en caso de accidente con los brigadistas? Si hay emergencia, entonces coordinadores de evacuación, bueno, y entre otros factores que se pueden presentar en el tema de accidentalidad. ¿Listo? 12. El orden jerárquico de los representantes del empleador, jefe, sección, capataces y vigilantes. Así dice la norma. Capataces, aunque esa palabra pues hoy en día no se utiliza tanto. Supervisores. ¿Vale? Entonces, pero ojo con el orden jerárquico. En el RIT no pueden haber, no deberían, perdón, recomendación, no deberían existir nombres propios. Ah, Jorge Pulido como tal jefe, no. Debe ser solamente con relación a las posiciones que tiene el empleador. Ah, no, que tenemos jefes, analistas, coordinadores, jefes, supervisores, directivos, XY, ¿cierto? Como tal, haciendo referencia a la posición. Y mucho cuidado porque este orden jerárquico, en la medida que cambia la empresa, a medida que cambia la organización, pues va cambiando. Por tal motivo, debería ser actualizado el reglamento interno de trabajo conforme vaya cambiando la jerarquía en la organización. ¿Listo? Muchas veces cambiamos, creamos el cargo, quitamos el cargo, ponemos aquí, ponemos allá y se nos olvida el reglamento interno de trabajo, los perfiles de cargo, que muchos perfiles de cargo está, por ejemplo, no, que el analista tiene cierta libertad en algunas decisiones, pero otras debe consultarlas con el coordinador, pero ya no existe coordinador, existe el líder. Entonces ya eso también debe ser actualizado a otros documentos como procesos y procedimientos, instrucciones, perfiles de cargo y demás, cuando el orden jerárquico de la empresa se modifica. Entonces, precaución. Número 13. Especificaciones en las labores que no deben ejecutar los menores de 16 años, contemplando lo que está establecido en el artículo 61 del CST respecto a la jornada. Entonces, hay unas jornadas especiales dependiendo de la edad de los menores de edad, ¿cierto? Existe un procedimiento para la contratación de los menores de edad, entonces todo eso se tiene que respetar como tal. Y en el RIT, especificar lo que no va a hacer, lo que no debe hacer ejecutar un menor de edad en la empresa. Ya, por ejemplo, exposición al calor. El calor hace mucho daño en el tema de crecimiento del ser humano, entonces mucha precaución. ¿Listo? Exposición a químicos, exposición a diferentes elementos o riesgos que no tienen la fuerza suficiente para soportar, pues, como tal, el cuerpo de un menor de edad. Entonces, todo ese tipo de cosas deben estar estipuladas en el RIT. ¿Listo? 14. Normas especiales que se deban guardar en las diversas clases de labores de acuerdo a la edad y sexo del trabajador, con miras a conseguir una mayor higiene, regularidad y seguridad del trabajo. ¿Listo? Igual validarlo con SST. Hay ciertas labores ya que puede hacer mejor una mujer y otras que puede hacer mejor los hombres. ¿Listo? Aunque todos podemos hacer de todo, claro está.
¿cierto? Pero por nuestro perfil, nuestra forma de trabajar, nuestra configuración como tal biológica y demás, puede ser que tengamos algunas actividades que sean diferenciales. ¿Listo? Si las hay, según el empleador, si las hay, entonces especificarlas en el reglamento interno de trabajo como tal. ¿Listo? Ojo con el tema, por ejemplo, de mujeres embarazaditas. Es una diferencia que hay que tener clara como tal en el reglamento interno de trabajo. Ah, no, es que una mujer es soldadora, pues, o ¿por qué no? Una soldadora. Ya, pero si entra en estado de embarazo, pues no podrá tener tanta exposición al soldamiento por el tema del nivel de exposición del calor que puede afectar el bebé en crecimiento. Entonces, ese tipo de cosas también es importante tener en claridad por si los riesgos configurados en SST nos conllevan a tener esas claridades en el reglamento interno de trabajo. Entonces, mucha precaución. ¿Listo? 15. Obligaciones y provisiones especiales para el empleador y los trabajadores. Y eso correlacionado a los artículos de obligaciones y provisiones especiales tanto del trabajador y del empleador que están estipuladas en el artículo 55, 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. 55, 57, 68, perdón, 55. A ver, excúseme, por favor. 57, exacto. Ah, bueno, aquí dice y siguientes. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces sí, sí quedó bien. Desde el 57, bueno, 55, ejecución del trabajo de contrato, ahí se nos habla de la buena fe, obligaciones especiales del empleador. Por ahí nos vamos al 58, que son obligaciones especiales del trabajador y siguientes, ¿cierto? Que nos hablan de esas actividades o situaciones que conllevan acciones obligatorias por norma de parte de trabajadores como de empleadores. Muchas veces aquí colocamos el tema de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para las partes. Como por ejemplo, aquí dice, pilas, no te puedes ausentar del servicio porque es que realizar personalmente la labor es tu obligación. Si es realizar personalmente la labor, no me puedes mandar a tu hermano, a tu hermana, a tu tía, a tu tío, ¿cierto? Debe ser tú el que venga a trabajar. Y si no vienes, pues, ¿qué pasa? No estás haciendo tus obligaciones como tal contractuales. No comunicada a terceros, claro, información confidencial y demás. Entonces, ese tipo de cosas, pues, hay que tener en consideración para colocarlas dentro de. En algunas empresas hay dos connotaciones. Una de ellas es hacer relación al artículo 50, bueno, al artículo del Código Sustantivo del Trabajo como conductas no aplicables u obligatorias para los trabajadores, en este caso. Es un ejemplo. ¿Ya? Y dicen, ok, perfecto, no podrá hacer, no podrá, o es obligatorio cumplimiento para el trabajador, lo estipulado en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Lo que se recomienda es hacer algunas énfasis particulares que conlleven a las acciones sancionatorias. Es decir, si usted hace esto, ya estipulado como tal, el Reglamento Interno de Trabajo, estipulado en el RIT, si usted hace eso, conlleva una sanción. ¿Vale? Es lo más adecuado, no solamente hacer referencia al artículo. Ah, no, váyase del artículo 58 que allá dice que es obligatorio. No, a eso, recordemos bien, eso es lo mínimo. Traiga la colación, pónganlo en el RIT, pero adiciónele las cosas que usted considera para su organización como obligatorias. No usar el teléfono celular en la jornada laboral. ¿Listo? Ay, pero vení, Jorge, ¿cómo así? Eso, la mayoría de empresas no hay problema, eso está claro. En la mayoría de empresas no hay ningún tipo de inconveniente, todo bien, no hay problema. En otras empresas sí es muy delicado, como por ejemplo, y eso es un ejemplo que tenía hace un tiempo atrás, es un poquito extremo, pero pues es un ejemplo. Un controlador de tráfico aéreo, por allá controlando los aviones que no se estrellen, si le entra una llamada o cualquier cosa, se pone y se interrumpe su concentración, se interrumpe por atender el celular o por ver un mensaje, ¿qué nivel de accidentalidad puede ocasionar? ¿Listo? Entonces, eso, por ejemplo, es una prohibición gravísima. ¿Listo? Diferente es que usted esté en una empresa comercial que está atendiendo público, no hay público. Ok, perfecto, pues no haría tanto inconveniente. Entonces, depende de la particularidad. En otras conllevan de que existe información muy privilegiada, ya que el ingreso de celular ni siquiera se puede permitir, porque si se ingresa el celular, pueden tomar la fotografía a documentos confidenciales que no debe hacer y después divulgarse y filtrarse.
¿Ya? Entonces, ese es otro tema que también se manejan dependiendo de qué, la particularidad de cada empleador, ¿vale? Pero entonces, ahí en el 15 deberían estar estipuladas todas esas particularidades que el empleador dice no debe pasar aquí en esta empresa. No debe suceder porque si sucede hay riesgos, hay consecuencias y eso es una falta que se puede generar por parte del trabajador. Entonces, ahí hay que colocar todas esas cositas que son importantes para el trabajador, para el empleador, que considera que en su empresa es una prohibición que el trabajador no debería hacer, ¿vale? Según, vuelve y juega, la particularidad. El Código Sustantivo del Trabajo nos habla de las justas causas de despido, las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, pero no llega al nivel de casuística que cada trabajador, cada empleador requiere o empleadora requiere en sus actividades de negocio. ¿Listo? Muy bien. 16. Escala de faltas y procedimientos para su comprobación. Escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de las mismas, de ellas. ¿Listo? Entonces, aquí hay que estipular, ¿ya? Si hay conductas sancionables, que son las obligaciones y prohibiciones especiales, ¿ya? Si haces algunas de esas prohibiciones, ya tiene una conducta sancionable, hay una sanción. ¿Listo? Pero, esa sanción conlleva, número uno, una escala grave, gravísima. ¿Qué tan fue con dolo, fue sin intención? ¿Listo? Y para poder implementar esa sanción debe haber un debido proceso, llamado normalmente como proceso de descargos. El trabajador se puede defender para ver si fue grave, gravísima, con dolo, sin dolo, o sea, con intención, sin intención, ¿cierto? Para ver si la sanción le aplica una sanción más alta o una reducida. ¿Listo? O de plano, pues no le aplica. Ah, no, fue un accidente. Ok, perfecto. En el proceso de descargo se vio que es un accidente, se configuró, hay las pruebas, pues perfecto. No hay por qué sancionar al trabajador porque fue un accidente. Es un ejemplo. ¿Vale? Entonces, mucha precaución con el tema de estipularse muy bien qué faltas se pueden presentar, sanciones, llamados de atención y sucesivamente hablando. Cartas, llamados al orden con copia a la hoja de vida, ¿cierto? Ya, entre otros que puede llegar pues hasta el despido después si se logra que es muy grave, pues. De acuerdo a que se estipule el empleador en el punto 16, capítulo 16 del Reglamento Interno de Trabajo. 17. La persona o personas ante quienes se deben presentar los reclamos del personal y tramitación de estos, expresando que los trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo si aplica, si hay sindicato, pues, en el empleador. Entonces, debe haber un conducto regular que los trabajadores sepan a dónde deben dirigirse si tienen dudas, inquietudes, si hacer algún tipo de trámite como pedido de vacaciones, permisos y demás, ¿ya? Y si hay un proceso de descargos, ¿cuál es el conducto regular? Ah, ¿quién presenta el descargo? ¿Quién es el superior del jefe inmediato? Pues por si de pronto no está de acuerdo con la resolución de los descargos, presentar su queja posterior y sucesivamente hablando. Listo, entonces hay diferentes procedimientos. Entonces, en el reglamento de trabajo debe haber esa estipulación de ese conducto regular para enfocar ese sentir o lo que quiere expresar ese trabajador o trabajadora. Listo, 18. Prestaciones adicionales. Listo, cuando hablamos de prestaciones adicionales nos referimos a prestaciones extralegales. Ah, no, que aparte de la prima legal de servicios, que aparte de las cesantías, intereses, vacaciones y demás, la empresa da prima de Navidad. Ah, bueno. La empresa da bono escolar. Ah, bueno. Entonces, si entregamos esas prestaciones adicionales, pueden estar estipuladas en el reglamento interno de trabajo como tal. ¿Listo? O deberían estar estipuladas ahí. Y por último, publicación y vigencia del reglamento. Recordemos bien, la vigencia es que yo lo publico, objeciones, si hay o no hay, después de 15 días, entonces ya queda vigente a partir de esa época o a partir de esa implementación correcta que hablamos en el capítulo anterior. Muy bien. De los puntos más relevantes es el régimen sancionatorio, la escala de faltas, procedimiento para su comprobación, escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de las mismas. En el reglamento sancionatorio, mucho cuidado con esto, las variables a considerar. Cuando vamos a hacer el punto 16, que hablamos anteriormente, que deben existir prohibiciones y todo lo demás, el 16, la escala de faltas y eso para las prohibiciones o acciones sancionatorias, lo que no debería hacer el trabajador, ¿cierto? Hay que revisar diferentes variables. Una de ellas es ¿cuál es? Conducta sancionable. La conducta sancionable ya es lo que
está prohibido y se hace de todas formas. ¿Listo? Por desconocimiento. Ah, es que no sabía que tocaba, que no podía hacer eso. ¿Cómo que no sabías? Está en el reglamento interno de trabajo. Ah, pero es que no lo conozco. ¿Cómo es que no lo conoces? Te lo dimos cuando firmaste el contrato laboral. Ay, ¿cómo así? ¿Cuándo fue eso? Aquí está la firma de tu contrato laboral y en el contrato dice cláusula, se anexa reglamento interno de trabajo. Entonces se te entregó, tú tenías conocimiento de esta acción, de esta prohibición y aún así, conducta sancionable, la hiciste. Si pillan la coherencia de lo que estamos hablando desde el principio, entonces mucha precaución con ello. Siguiente, gradualidad. Si es grave, eso se llama nivel de. Excúsenme, por favor, qué pena. Excúsenme, qué pena. Bueno, un sonido ahí fuerte, entonces pensé que. Listo, entonces, ¿en qué vamos? Ok, la gradualidad. El nivel de gravedad, si es una falta leve, si es grave, si es gravísima. Ah, es que llegó 10 minutos tarde. Bueno, leve, sí. Pero después de 3 leves, tenga su llamado de atención. Ah, que es que llegó 1 hora y media tarde. Uy, eso ya viene siendo grave, ¿no? Ya 1 hora y media es complicado. Ah, no, si es que me quedo dormido. Uy, pues sí, complicado. Pues ponga su despertador más temprano, desde ya, pum, su llamado a la hoja de vida. Gravísima, es que vino después de mediodía. El lunes en la tarde llegó cuando necesitaba entrar a las 8 de la mañana. Ya es gravísima, perdimos clientes. El proceso se retrasó. Llegó la mercancía, aún está sin guardar. Llegó los pagos y no se han hecho. ¿Por qué? Es que tomé mucho el domingo y pues, sí, eso ya es gravísimo. 4 horas son 4 horas, ¿cierto? Pero ojo, pilas, eso depende de cada empleador. ¿Listo? O por ejemplo, una falta leve, llegar 15 minutos tarde para una empresa puede ser una falta de justa terminación de contrato, llegar 15 minutos tarde. Uy, 15 minutos tarde para terminar el contrato, sí. Una cirugía. El médico llegó 15 minutos tarde y el paciente ya estaba ya en cama. O llegó alguien herido de bala y no estaba el médico para atenderlo, aunque pues obviamente siempre debe estar el anterior, ¿ya? Pero pues alguna casuística particular. O por ejemplo, la de controlador aéreo que no llegue a tiempo a su trabajo, ¿ya? O como por ejemplo un guarda de seguridad. Bueno, ya depende de cada casuística particular de cada cliente, de cada empleador. ¿Listo? ¿Qué considera grave, gravísima o leve? ¿Listo? Para lo que uno puede ser leve, para otro puede ser gravísimo, lo del celular. Ah, no, que es que jugar el celular en la jornada pues, laboral pues no es tan complicado. Algunos ni lo tienen en consideración. Otros dicen eso es una falta leve y otros dicen, si usted entra el celular acá, es una falta gravísima porque aquí hay información confidencial. Si usted no entró, puede tomar fotografía y para nosotros eso es gravísimo. Entonces, mucha precaución por el tema de gradualidad dependiendo de cada empleador. Por eso un reglamento de trabajo no puede ser uno básico, uno elemental, básico, descargado o entregado sin verificación de estas particularidades no se debe dar. Todo reglamento de trabajo debe ser acoplado, adaptado a cada empleador. ¿Listo? Y la siguiente variable es la recurrencia o reincidencia. Ah, ¿que hiciste una vez? Pues listo, sí, hasta la falta, leve, gravísimo, o lo que sea, ¿cierto? Pero que lo haga 2 o 3 veces a la semana o 4 o 5 veces al mes, pues ya es otro nivel. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de variables se recomendaría tener en consideración cuando se configura el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Respecto a sanciones, ¿ya? Estas deberían corresponder según las variables anteriores, las que hablamos de conducta, gradualidad y recurrencia, y pueden darse llamados de atención, suspensión del contrato, el tema de las multas, si las aplicamos, el tema, y puede llegar hasta el tema del despido. ¿Listo? Si tenemos sanciones de despido, ojo con el debido proceso de descargos, ¿no? El debido proceso a la defensa, en todo caso, para aplicar sanciones, ¿vale? Sanciones no válidas, cualquiera que no se determine o sustente en el reglamento interno de trabajo. Resulta que si yo digo que si te digo a ti hoy, vení, llegar tarde, te llamo la atención. Venga, 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 pero es que en el reglamento interno de trabajo no, por ningún lado dice que llegar tarde es una falta, es una conducta sancionable. Por ningún lado dice que llegar tarde es una falta. Si no está estipulado en el RIT, no se puede determinar una sanción. La sanción no es válida.
debe estar en el reglamento interno de trabajo para poder determinar esas sanciones particulares a la relación laboral. Claro está, si el trabajador hace una conducta de justa causa de terminación de contrato, como por ejemplo el artículo 68 del CST, ¿cierto? Por acá, ¿ya? Haber engañado al empleador, por ejemplo, acto de violencia, sacó un arma en la empresa, ¿cierto? Entonces ya es otro nivel, ya es otras cosas, ya es justa causa de terminación de contrato, ¿ya? Que se da por norma, ¿listo? Pero si es una prohibición que es propia del empleador, ¿ya? Y la comete el trabajador, pero si no está en el reglamento interno de trabajo, pues no se puede sancionar. Entonces, mucha precaución. El debido proceso o derecho a la defensa. Entonces, ya decíamos, ya que está el tema de faltas y procedimientos para su comprobación. El procedimiento para su comprobación, también llamado el debido proceso o derecho a la defensa o el proceso de descargos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Es una etapa que está diseñada para que el trabajador pueda decir, ok, perfecto, sí cometí la licencia, pero fue por esto, esto y esto, y la pasa de gravísima a grave o a leve, es un ejemplo, ¿ya? O sí pasó eso, pero no fue mi culpa, fue por un cliente que llegó, rompió y tiró la vitrina, se rompió todo, no fue mi culpa. Ah, ok, perfecto, miremos el video, la foto, el cliente lo dejó por una carta o llamémoslo o algo así, efectivamente no fue culpa del trabajador, por tal motivo, pues no aplica la sanción. Bueno, sucesivamente hablando. Entonces, el procedimiento de descargos sirve para eso, para determinar si es imputable la conducta sancionable y qué tipo de gravedad tiene esa conducta para el tema de la sanción, ¿vale? Si no se hace el debido proceso de descargos o proceso de defensa, pues la sanción sería no válida. Mucho cuidado. Recomendaciones a tener en consideración para que actualicemos nuestro RIT. ¿Listo? Muy bien. Número 1, Ley 2101 de 2021, donde se habla de la reducción de la jornada laboral. Entonces, pilas con el ítem de turnos, hora de inicio, hora de finalización de la jornada, tiempos de descanso, lo que hablamos, que es uno de los capítulos del Reglamento Interno de Trabajo para que sea actualizado según lo que va a suceder. Ok, estamos en marzo, pero es que el tiempo pasa muy rápido, entonces por favor vayan analizando ese tipo de situaciones en los presupuestos, en los turnos y todo lo demás. ¿Ya? Porque si no cambia esto, quiere decir que todos los días va a ser un poquito de hora extra, ¿vale? Entonces eso nos afecta en temas financieros, por ejemplo, en el tema de los presupuestos. Esto, la nueva licencia para pares o custodio de menor de edad con enfermedad o condición terminal. Es una nueva licencia obligatoria por parte de los empleadores que deben entregar a los trabajadores en cierta situación particular, yo no lo quiera, y que se recomienda que esté estipulada en el reglamento interno de trabajo para saber cuándo la va a pedir y qué fecha se debe pedir, qué formato, perdón, debe utilizar ya para pedir ese permiso. ¿Listo? Modalidad de contratación, el tema de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, algunos no es obligatorio, pero se recomienda en todo caso, otros sí es obligatorio, se recomienda en todo caso que estén estipulados si nuestra empresa o nuestro cliente empleador maneja estas modalidades contractuales, tener su capítulo para cada una de ellas o la que maneje. Ley de desconexión laboral, recordemos la ley 2191 del 2022, ya en tema de que tenemos que desconectarnos laboralmente, es un tema de bienestar familiar, social y demás. Entonces, eso pues debería, ¿cierto? Debería estar en el RIT como tal, determinado como un capítulo específico. Importantísimo el tema de las citas médicas del trabajador o dependientes, un concepto del Ministerio del Trabajo que dice que se debería hacer con licencia remunerada y sobre la licencia no debería proceder la reposición del tiempo, dado también por sentencia de la Corte Constitucional. El derecho a la salud es un derecho fundamental que si el empleador no da el tiempo para que vaya al médico o proteja sus dependientes o familiares cercanos en temas de salud, estaría vulnerando ese derecho fundamental a la salud de su trabajador. Y eso es irse contra una norma de la Constitución Política de Colombia que conlleva sus
repercusiones de alto nivel o graves, por así llamarlo. Entonces, mucha precaución. Para tratar de mitigar ese tema, los permisos y todo eso, hoy en día las EPS entregan citas hasta los sábados, citas nocturnas, ya tratando de prever al mínimo ese tema del conflicto que existe muchas veces trabajador que no puede ir en el día, entonces dan cita para por la noche, entonces son alternativas como tal que se presentan por parte de las administradoras de las EPS para poder hacer ese tipo de trámites. Habrá que ver qué sucede con la reforma de la salud para ver cómo queda el tema de salud de Colombia. ¿Listo? Ausencias laborales, el famosísimo abandono de cargo, entre comillas, ya, pero es una ausencia laboral no justificada, técnicamente hablando, ¿listo? Determinando bien los tiempos, ya que se deben dar 1 día, 2 días, ¿qué sucede si es 1 día de ausentismo, 2 días de ausentismo, 3 días de ausentismo, ya? ¿Qué tipo de sustentación se debe presentar por parte del trabajador cuando se presenta ausencia laboral? Los canales de comunicación válidos de dicha situación, es decir, usted debe hablar por teléfono, debe hablar por correo, debe hablar por WhatsApp, cómo debe ser la comunicación, qué debe informar, a quién le debe informar, entre otras consideraciones cuando hayan ausentismos laborales, ¿qué va a suceder? Si hay justificación, si no hay justificación, si es 1 día, 2 días, 3 días, sucesivamente hablando. ¿Listo? Manejo de herramientas tecnológicas, ejemplo celular personal en el trabajo celular personal en el trabajo en horario laboral. Entonces, si se puede utilizar, si no se puede utilizar, cuándo se puede utilizar. Cuando es tiempo personal de descanso, almuerzo y demás, no nos podemos meter como empleadores en el reglamento interno de trabajo. Ese es tiempo de la personita. Ahí podrá hacer lo que considere necesario la persona, utilizar el celular. Lo que sí podemos determinar o hacer lineamientos es dentro de la jornada laboral, ya si se puede hacer, no se puede hacer dentro de la jornada laboral, pero cuando son tiempos personales, ahí sí el trabajador tiene toda la libertad de hacer lo que mejor corresponda o crea necesario. ¿Listo? Entonces, el reglamento de trabajo no puede llegar a limitar temas o condicionamientos en horarios de descanso o de almuerzo. Ténganlo en claro porque se ha visto que los textos de esas cláusulas también tratan de llegar hasta abarcar hasta tiempos de descanso. Eso no es permitido, no se debe hacer, ¿vale? Productividad. No, que vamos a hacer que la empresa hace evaluaciones de desempeño periódica, temas de productividad, desempeño y demás, ¿cierto? Como decíamos inicialmente, no debería estar estipulado esos indicadores directamente en el reglamento interno de trabajo, pero sí, por ejemplo, en los perfiles de cargo, ya indicar indicadores, metas, comisiones y todo lo demás para poder hacer las evaluaciones en sí. Vale, una cordial invitación a invitar a sus colegas, amigos, conocidos, ¿cierto? A tomar nuestro servicio de suscripción de parte de J. Pulido Consultores. El servicio se llama Consultorio J. Pulido, en donde podamos tener, pueda tener los beneficios que ustedes tienen. Ya, el tema, por ejemplo, de hacer consultas en cualquier momento que sean requeridas para sus empresas, empleadores, clientes, empleadores y demás, y nosotros estar ahí para poderlos apoyar. ¿Listo? Estar actualizados, recordatorios, cambios normativos, pilas con esto, pilas con los otros, ¿cierto? Participar en la masterclass sin costo y participar en esos consultorios totalmente gratuito, ¿ya? En donde el envío solamente para ustedes como suscriptores o suscriptoras, ¿ya? Y estar ahí, siempre a mano un aliado en la palma de su mano. Tener un aliado en la palma de su mano, que es J. Pulido Consultores, siempre a su servicio. ¿Listo? El precio, pues ustedes recuerdan, son 70 pesos. Ojalá les guste muchísimo el servicio, quieran renovar para que podamos continuar brindando y desarrollando nuestra labor. ¿Listo? No me queda más sino agradecerles muchísimo su confianza, interés y participación en la capacitación, no, en el consultorio del día de hoy respecto al reglamento interno de trabajo. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Facebook y tenemos un portafolio en nuestro blog como tal, por si de pronto necesitan nuestros servicios. Necesitamos actualizar el reglamento interno de trabajo, con mucho gusto podemos apoyarle en ese procedimiento. No me resta más sino agradecerles de parte su servidor Jorge Pulido, de parte de la firma J. Pulido Consultores, siempre a su servicio. Muy bien, ahora pasamos a las preguntas o inquietudes. Permítame. Ok, perfecto, me parece interesante. Cálculo del IBC y hacer ejemplos tanto para trabajadores dependientes como para independientes.
Me parece interesante. Muchas gracias por la acotación. Sí, señora. Los trabajadores accidentales igual se les debe pagar según sí, sí, sí. Un trabajador accidental, así sea por 15 días, por 20 días, ¿cierto? Al configurarse un contrato laboral tendrá todos los derechos mínimos e irrenunciables del Código del régimen laboral colombiano. Entre ellos tendrá derechos de cesantías proporcionales, intereses, prima legal de servicio, vacaciones, ¿cierto? Auxilio de transporte, todo completo sin ningún tipo, como cualquier otro trabajador. ¿De acuerdo? Sin relevancia el tema que sea 5 días, 15, 20 días. Es lo mismo contratar, por ejemplo, a Jorge Pulido, contrato término indefinido, pero a los 15 días Jorge Pulido se fue. Porque le dio un viaje, porque fue por otra empresa o lo que sea. Por los 15 días, en la liquidación definitiva de contrato, le pagamos absolutamente todo como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. No veo más preguntas. No siendo más, sino agradecerles muchísimo de parte de su servidor, Jorge Pulido, su participación e interés como tal en nuestro servicio de suscriptores. Estaremos atentos a su servicio. Muchas gracias. Dios me las bendiga a todos y a todas. ¿Ya? Y que tengan un feliz fin de semana de descanso, de recarga de baterías para estar con todo en la jugada, ¿vale? Un abrazo inmenso, muchos éxitos. Bye, gracias.